Y solo comentarles que vamos a tener un ligero cambio de orden. Vamos a iniciar con Ana Paula Sánchez Cardona, de la UDG Virtual. Pues no es 100% seguro que nos pueda acompañar hasta el final. Ella nos va a presentar datos e interpretación en imágenes, uso de la visualización de datos en la gestión cultural. Por favor, Ana Paula, adelante. Hola, buenos días. Gracias por la invitación. Procederé a compartir mi pantalla para mostrarles el PDF que tengo preparado. ¿Es visible? Sí, la podemos ver. Perfecto. Sí, bueno, la ponencia que he preparado, el texto que he preparado para el coloquio tiene que ver con los datos y la interpretación en imágenes. Sobre todo me focalizo en lo que es la visualización de datos, en cierta manera trabajándolo desde la gestión cultural y el arte. Bueno, comenzaré con esta cita un poco ya parafraseada, ¿no? en varias publicaciones de Lev Manovich, que dice así como los artistas, los diseñadores, los arquitectos del modernismo investigaron nuevas formas relevantes a la revolución industrial, la analítica cultural es una oportunidad para investigar las características de la cultura contemporánea a través del análisis y visualización de datos, llevando a la creación de nuevas imágenes visuales. En general, yo me centraré tanto pues, haciendo como una pequeña introducción a lo que es la visualización de datos, pero sobre todo el concepto de Manovich sobre el Visual Analytics. Bueno, lo primero que tendríamos que definir es un poquito lo que son los datos en imágenes, ¿no? Lo que entendemos por visualización de datos. En realidad la visualización de datos es realmente la transformación de la información, ¿no? De datos cuantitativos, cualitativos, relacionales e inclusive espaciales, ¿no? Hacia un lenguaje visual. La visualización de datos es un procesamiento, una codificación en la que sobre todo, como todo circuito de comunicación, lo que intentamos es un aprendizaje, es que haya una información que pase de un emisor a un receptor de la mejor manera posible. En la visualización de datos trabajamos con patrones y con flujos de información y se destacan evidentemente elementos significativos para poder transmitirlos al receptor. Bueno, es interesante tratar el concepto de interfase. Desde el punto de vista del comunicólogo Carlos Scolari, el uso de la visualización de datos forma parte de la interfase como un agente tecnológico que dialoga con los agentes individuales. En el campo en el que nosotros trabajamos, pues se trata de gestores culturales, del público, de artistas, de productores de contenido que tienen que ver con nuestro campo de acción. Y evidentemente los agentes institucionales, como pueden ser los museos, los teatros y diversos proyectos que trata la gestión cultural, como pueden ser temas de patrimonio. Pensar en las herramientas tecnológicas como partes de espacios de interacción, en el caso de la visualización de datos, interviene en el análisis de datos y su representación. Es aquí como entra esta participación de la interfase, ¿no? Realmente la visualización de datos se ejerce como un tipo de interfase hacia lo que vendría siendo las artes visuales, la semiótica y la estética. Bueno, para hacer un poquito un antecedente, un pequeño hilo histórico, claro, la visualización de datos per se no es una cuestión nueva, ¿no? Evidentemente venimos traduciendo la palabra, ¿no?
el mensaje a imágenes desde épocas milenarias. Quizás el punto más importante de inflexión, podríamos hablar de la teoría Gestalt, ¿no? Que quiere decir estructura o forma, ¿no? Y es una escuela de los años 30, alemana, que influenció muchísimo todo lo que es el diseño y sobre todo, bueno, el estudio de la percepción de la imagen y de que se aborda también en espacios como la neurociencia. La visualización de datos, podríamos hablar que la cartografía misma tiene una tradición que ya nos habla de esta necesidad de sintetizar significados y datos en una imagen. El factor cultural, bueno, aquí es muy importante, como cualquier hecho de comunicación, pensar en el público o en el receptor al que tenemos que dirigirnos, ¿no? En el campo de la gestión cultural, pues lo trabajamos día a día, ¿no? En nuestros proyectos. ¿A quién, no? ¿A quién nos dirigimos, no? ¿Por quién estamos trabajando? ¿Dónde se inserta nuestro proyecto de gestión cultural? Entonces, bueno, en este caso también aquí les hablo de diseñadores, pero realmente son generadores de contenido. El diseñador debe contemplar convenciones comunes a la gran mayoría de los receptores, así como analizar el público meta al que está dirigida la información. Esto en general pues lo aplicamos, ¿no? Continuamente, pero en este caso pues hay que pensar que estamos traduciendo una gran cantidad de datos a un lenguaje visual. El esquema notacional, bueno, este es parte del vocabulario de la visualización de datos y se le llama esquema notacional pues a este ejercicio entre el productor, el producto y el perfil del receptor. Aquí tenemos un cuadrito que se ha publicado en algunas ediciones sobre visualización de datos, que nos habla pues de este flujo, ¿no? De información, ¿no? O sea, desde el momento en que el esquema notacional, ¿no? En este caso ilustrado por el diseñador, pues pasa por una serie de procesos que van por un filtrado, una traducción visual y una percepción e interpretación del destinatario. Y bueno, tenemos algunos tipos para entrar un poquito más en cuestiones técnicas de lo que sería una visualización de datos, pues en general y de manera muy amplia. Lo podemos distinguir entre visualizaciones estáticas o dinámicas e interactivas. Las estáticas pues serían las más simples y son sobre todo las que solemos ver en exposiciones o en espacios museísticos que tienen el soporte físico de la impresión, ¿no? Que son 2D, por decirlo de alguna manera. En cambio, las dinámicas, las interactivas, son las que pues, surgen en entornos y se desarrollan en entornos digitales siempre, ¿no? Como su nombre lo indica, pues intervienen cuestiones temporales y de espacio, ¿no? En ellas. Y como un pequeño resumen, nada más para entender que en cierta manera pues, recoge también los datos y las teorías gestálticas, pues los objetivos de una visualización de datos pues sería poner los datos en contexto, explorar esos datos y encontrar patrones y outliers. Los outliers son como las cuestiones atípicas, las cosas que salen del patrón, que salen de lo regular, que también son muy significativas a la hora de pasarlo a imágenes. En el caso de las reglas, pues son reglas pues, generales acerca de la generación de un discurso visual, como puede ser que los gráficos han de ser autoexplicativos, o sea, un gráfico lo suficientemente significativo para el receptor, el estudiar y preparar los datos, evidentemente, y el hacer legibles esos datos, legibles de una manera verbal, ¿no? Y de una manera visual. Bueno, el tema del Big Data. Nosotras en la gestión cultural sobre todo trabajamos con datos y cada vez más con Big Data, ¿no? ¿Qué hacemos con esto? Bueno, no es raro que nosotros en nuestro trabajo diario estemos enfocados en la generación de audiencias o en el problema de la generación de audiencias, ¿no? Y de la fidelización de los públicos. Pues precisamente en la gestión cultural aquí entraría este factor muy importante de trabajar con Big Data y por ende con lo que vendría siendo la visualización de datos. Aquí entran algunos problemas con los que nos podemos encontrar
dentro de nuestro campo de acción. Por ejemplo, el tema de la confianza. Como les pongo aquí en la diapositiva, hay formas de lectura, ¿no? y de comportamientos que repercuten en la instrumentalización de la sociabilidad y la confianza. ¿Qué quiere decir esto? Que evidentemente la generación de datos y su uso tiene que ver con cómo los tratamos, para qué sirven, de qué manera los exploramos y de qué manera los difundimos. Y al mismo tiempo con la confianza, porque ¿qué están haciendo con nuestros datos? Es un debate que, bueno, lleva un par de años y que cada vez el usuario tiene mucha más capacidad de decisión sobre los datos que poseemos de ellos. Evidentemente, aquí la palabra clave sería la confianza, ¿no? Que tienen los usuarios, espectadores, al proporcionar nuestros datos. Y evidentemente, pues esto que les comentaba, ¿no? El consumidor debe de exigir pues esta regulación. ¿Cómo lo estamos viendo? Vemos la fidelización contra la desconfianza, por ejemplo, en los teatros, en los cines, sobre todo en grandes instituciones que venden entradas y hay taquillaje, hay una serie de datos que consumen y que guardan nuestros, que luego los podemos utilizar para conocer cómo han ido esos proyectos, cómo han ido esas obras y conocer mejor a nuestro espectador. Claro, tenemos que informarle al espectador de qué datos son los que guardamos de ellos. Y ahí pues hay una dialéctica, ¿no? que es preciso trabajar y reforzar en la gestión cultural. Bueno, rápidamente entraré un poquito a lo que es el Cultural Analytics, estos conceptos de Lev Manovich, que realmente lo que entiende el Manovich es que dentro del Big Data, y dentro de la visualización de datos como una herramienta de comunicación, es ahora un elemento importante para el estudio cultural, el estudio de productos culturales y de etapas culturales e inclusive de épocas dentro de la historia del arte o de la historia de la cultura. En este sentido, bueno, aquí tienen así como un poquito unas citas y unos resúmenes para entender un poquito su pensamiento, no lo leeré todo, pero yo creo que lo más importante es esta última parte, lo más significativo, ¿no? En que dice, intentar con las herramientas metodológicas del siglo XX acometer producciones culturales contemporáneas es inviable. ¿Por qué? Porque nos estamos encontrando con que los productores de contenido hemos pasado del 2D al 3D y a la multiplataforma. Y con ese tipo de lenguaje tenemos que lidiar también los gestores culturales para producir contenido, pero para también conocer lo que nuestro público meta, nuestros usuarios están pidiendo y cómo se desarrollan pues sus gustos e inclinaciones. Cultural Analytics, bueno, aquí comento un poquito, ¿no? Es la unidad básica del análisis cultural, son los datos culturales, ¿no? Que son artefactos creativos producidos por profesionales o por el público en general. En esto, Manovich y bueno, todo el grupo de personas que están trabajando en la Universidad de Nueva York, en CUNY, entre ellos pues hay investigadores, ¿no? internacionales, pero bueno, es un grupo de trabajo que tienen un laboratorio, pues ellos sobre todo pues entienden que puede ser desde procesos culturales, como pueden ser eventos, ¿no? culturales, exhibiciones de arte, festivales, etcétera, o inclusive hablar de periodos más generales, como puede ser la historia propia de la cultura. Aquí hay un pequeño resumen de lo que sería la analítica cultural, lo que nos implica, ¿no? El diseño, el uso de los métodos en los corpus de datos, la descripción e interpretación de los resultados. Y la narrativa visual en la gestión cultural. Bueno, realmente la visualización de datos puede ser utilizada en todo tipo de proyecto cultural, tanto en la planeación como en la ejecución, como en la misma evaluación. Cada uno de estos procesos puede tener su propio lenguaje y sus propios objetivos, evidentemente. En la planeación, poder comunicar lo que deseamos a todo el grupo de trabajo, a todo el equipo que estamos ejecutando un proyecto, pues la visualización de datos nos ayuda a simplificar información y hacerla más pregnante. En el caso de la ejecución, pues veremos ahora a continuación algunos ejemplos de exposiciones, ¿no? que utilizan la visualización
visualización de datos en lo que es la producción de contenidos. Y en el tema de la evaluación, pues es muy importante en cuestiones de memoria y en cuestiones de saber cómo nos ha ido con los resultados de nuestros proyectos, de los resultados finales, pues es muy importante el uso de visualización de datos por lo mismo, simplificar y comunicar. Bueno, la estética. Aquí a mí, desde mi formación como gestora cultural y mi especialidad en artes visuales, pues es un elemento que me interesa mucho, la investigación que se está realizando respecto a arte, cultura y visualización de datos. En este sentido, quisiera detenerme un poquito en el Cultural Analytics Labs, que es el laboratorio que les mencionaba de diversos investigadores internacionales en Nueva York. Y bueno, como pueden ver en la presentación, han tenido varias exposiciones y se está explorando pues en equipos interdisciplinarios el tema de la visualización de datos. Por ejemplo, tienen algún proyecto, ¿no? Como es Estructuras en Movimiento, en que trabajan con danza, y les interesa sobre todo pues entender las relaciones entre lo visual y la interactividad con los medios temporales, ¿no? El tiempo, el espacio y cómo esto pues genera una serie de datos que a su vez recreen unas imágenes. Estos son objetos en 3D y partieron pues esto del estudio de una serie de movimientos y de performance y de obras de danza contemporánea que son icónicas en nuestra cultura y bueno, realizaron un proyecto bastante ambicioso. Disculpa, Ana Sí. Paula, te pido que si vamos cerrando, que ya estamos sobre los 15 minutos. Perfecto, sí, estoy ya casi en la penúltima slide y así lo haré. Perfecto, gracias. Visualizando a Nirvana, en cambio, es un proyecto pues, que tiene que ver más con la cultura pop y que tiene que ver con el análisis de vídeo creativo y los patrones que puede haber de color, de ritmo y de tiempo. En este sentido, realmente los proyectos culturales donde estamos viendo actualmente, ¿no? Lo que está sucediendo ahora es sobre todo en museos y en el campo de la educación. Los museos y los teatros, todo lo que tiene que ver con las artes escénicas, se está viendo que hay mucha participación de estas técnicas en todos los procesos, ¿no? de la gestión de un proyecto. Por ejemplo, tenemos esta exposición que se hizo en el British Museum, que para transmitir como una época de la historia de Egipto se utilizó con información que viene de datos históricos, científicos o culturales, pues se realizaron una serie de visualizaciones de datos interactivas en la que pues, el usuario iba activando los distintos contenidos que fueron seleccionados para la exhibición. Y, por ejemplo, también está esta exposición que se realizó en el British Library, en la que pues, también se trabajaba con datos relacionados con ciencia, con salud y climatología y con la evolución durante el siglo XIX y el siglo XX, para realizar una exposición en la que, bueno, aquí ven un mapa basado en estos datos que tiene como la vista de un mapa antiguo, pero en realidad pues está generado todo con datos actuales y fue una exposición pues esto que trabajó también de distintos dispositivos interactivos para conocer toda esta cantidad de datos que fue, se puede decir que reclutada, ¿no? Desde distintas disciplinas. Y bueno, ha sido como esta introducción. Yo creo que estamos todavía muy a tiempo de ponernos al día en temas de software y de discursos visuales para en nuestros entornos, en nuestras universidades, pues empezar a trabajar este tipo de herramientas con nuestros alumnos y con nuestros propios proyectos. Y nada, quiero agradecer muchísimo su invitación y espero a las preguntas para dialogar sobre esto. Muchas gracias, Ana Paula. Excelente repaso de la visualización de datos en la gestión cultural. Te agradecemos mucho tu participación. Ahora le voy a ceder la palabra a nuestro siguiente ponente, Julián Enrique Barrero García, de la Escuela Militar de Suboficiales, Sargento Inocencio Chinca de Colombia, que nos va a hablar de formación cultural
para la investigación desde las humanidades digitales en la Escuela Militar de Suboficiales Sargento Inocencio Chincá. Adelante, por favor. Muy buenos días a todos. ¿Me confirma si ven la pantalla, por favor? Sí, la vemos muy bien. Bueno, muy buenos días a todos. Me presento. Mi nombre es Julián Enrique Barrero García, docente de investigación de la Escuela Militar de Suboficiales Sargento Inocencio Chincá en Colombia. La ponencia que venimos a presentar, o que vengo a presentar hoy, es Formación Cultura para la Investigación desde las Humanidades Digitales en la Escuela Militar de Suboficiales Sargento Inocencio Chincá. Esta investigación básicamente nació en el año 2020, teniendo como presente el primer reto que tuvimos, que fue la pandemia por COVID-19, que pues fue a nivel mundial. En el caso de nosotros, desde la institución, formamos a los futuros suboficiales del Ejército Nacional de Colombia, y ellos reciben en su formación militar y formación académica unos saberes o asignaturas muy propios de investigación. Obviamente, en esos saberes de investigación se trabaja mucho lo que es la formación de una cultura para la investigación, abordándola desde varios conceptos a nivel de innovación, creatividad, ciencia, arte, tecnología, varios conceptos muy puntuales de la investigación formativa, pero en el 2020 nos tocó asimilar y asumir el reto de la pandemia por COVID-19, y nos tocó adaptarnos a las tecnologías de la información y la comunicación, por lo cual nuestros procesos de investigación pasaron a la parte digital, teniendo muy presente que pues trabajamos todo lo que es la línea social y de las humanidades. En este caso, pues nosotros hicimos una sistematización y una recolección de las experiencias que se presentaron en el caso de la institución, para poder tener como presente esa evolución o esa transición que se tuvo en la enseñanza de la formación de una cultura para la investigación, que es un nombre que tiene una de las asignaturas. Obviamente, migrando todas esas ayudas, todas esas herramientas, todas esas prácticas pedagógicas que nosotros hemos implementado con los estudiantes a una forma digital, por lo que en el país pues teníamos la restricción de que pues no se podía nada presencial en ese momento. Entonces, con los estudiantes tuvimos el reto de, obviamente, generar procesos de enseñanza y aprendizaje tanto para nosotros los docentes como para ellos, en el tema de una cultura también tanto digital, y que pudiera abordar la transformación que se ha tenido desde lo digital. Para ello, pues nosotros hicimos esta investigación. Lo que hicimos fue aplicar una investigación mixta con unos instrumentos de investigación principalmente dirigidos a personal docente, que orientaba pues los saberes de formación cultura para la investigación, seminario de investigación y prácticas de investigación, que son espacios académicos y de aprendizaje en los cuales a los estudiantes se les presenta y se les enseña el tema de la formulación, diseños de proyectos de investigación, toda la parte de procesos de innovación, de creatividad, toda la parte de aplicar la ciencia, el arte y la técnica a sus procesos de investigación. Y pues obviamente nosotros estábamos interesados en saber de pronto cómo los docentes adaptaron también esas herramientas tecnológicas a una cultura también de formación académica. Obviamente teniendo presente qué uso de herramientas tecnológicas aplicaban ellos, cómo fue el análisis pues de pronto del modelo pedagógico que nosotros tenemos implementado en la institución, al ser pues una institución militar, y cómo nos tuvo que redireccionar esos procesos académicos la pandemia. Nos tocó reformular muchas veces el currículo, nos tocó reformular planes de estudio, contenidos programáticos, estrategias académicas, para poder también enseñarle a los estudiantes a través de diferentes herramientas digitales ese tema de la investigación, y pues obviamente en ellos generar una cultura de investigación, que pues es una de nuestras metas desde la unidad de investigación, porque pues en ocasiones investigación es un área que es muy o hemos identificado que a veces es muy rechazada o muy no tan llamada de la atención por parte de algún personal activo en la institución. Entonces nos ha tocado buscar diferentes estrategias para que ellos se enamoren, les guste y se les llame la atención el participar en estos procesos de investigación. Por lo cual nosotros pues aplicamos diferentes instrumentos, como lo fue la encuesta dirigida a los docentes, en los cuales nosotros quisimos conocer de pronto los docentes qué herramientas tecnológicas, informáticas, telemáticas utilizaban en sus asignaturas para enseñar lo que era la investigación, cómo pasamos desde lo presencial, desde lo tradicional, a tener que pasar a las humanidades digitales, a tener que adaptarnos a los procesos tecnológicos que la pandemia nos puso como reto, y que pues obviamente siempre tratar de rescatar lo que era la formación en investigación con los alumnos. Para ello también pues nosotros tuvimos un registro electrónico, en el cual pues los docentes
nos contaban la experiencia en la cual ellos utilizaban diferentes plataformas digitales como Blackboard, que es la plataforma institucional. Tenemos también Meet, Zoom y otras herramientas, también hasta WhatsApp, como medios electrónicos y digitales para poder seguir con los procesos de educación. Y pues también aplicamos una entrevista pues a estos docentes a través de Google para poder identificar cuáles eran esas virtudes, falencias o cuál fue esa evolución que se tuvo en estos procesos de pandemia, y desde la parte de llevarlo presencial, que fue en el 2019, y llevarlo de un momento a otro en el 2020 con lo que fue la pandemia por COVID-19. Obviamente, pues nosotros al ser una institución militar, pues se trata de que los estudiantes o el personal de alumnos reciba su formación 100% presencial, porque son asignaturas muy prácticas, y nos tocó a nosotros tener un entrenamiento y tener también una capacitación, una actualización en diferentes herramientas, desde WhatsApp, desde Zoom, desde plataformas, desde Meet, desde Blackboard, que es la institucional, en las cuales nosotros pudiéramos también tener un control de las clases, porque pues en una cosa es lo presencial y otra cosa es también generar esa cultura en los estudiantes de que tengan un compromiso, tengan un interés por las asignaturas, y que obviamente también presenten y tengan un llamado interés frente a seguir formándose en investigación, porque uno de los pilares de los perfiles profesionales que nosotros tratamos de formar en el contexto militar es que ellos sean investigadores a nivel de que formulen y gestionen proyectos de investigación e innovación ante situaciones y problemáticas que identifican en su contexto profesional, teniendo muy presente que el personal militar es disperso y es esparcido por todo el territorio de Colombia, donde hay muchas zonas con diferentes problemáticas y conflictos, y ya ellos, teniendo una formación en investigación, pueden llegar a intervenir y a ser actores de cambio social en esas problemáticas y situaciones. Entonces, tratamos de que nosotros esas herramientas digitales, esas herramientas virtuales, permitiera en ellos también generar habilidades y competencias digitales de una u otra forma. Con el uso de estas herramientas, ya el celular pues no era solamente de ocio y de hobby, sino que también se convirtió en una herramienta de estudio. Asimismo, pues el computador y otras herramientas digitales que ellos contaran en su momento, también aprendieron y tuvieron las destrezas, las habilidades de obtener nuevos conocimientos desde la parte informática para presentar sus actividades, sus trabajos, sus ayudas, sus videos, sus evidencias de aprendizaje. Entonces eso también permitió que nosotros como institución evolucionáramos un poco y rompiéramos un poco el tradicionalismo y reformuláramos el currículo. Y hoy en día, pues las TIC y la parte digital, las humanidades digitales, hacen parte vital del proceso formativo, y pues los estudiantes fortalecieron sus competencias. Hoy en día, pues ya ellos en su proceso académico ya conocen, ya aprendieron, ya juegan un poco más con las herramientas digitales desde la parte social, desde la parte de las humanidades, y pueden avanzar con su proceso formativo. Nosotros también hicimos una estadística, una comparativa entre los diferentes años en que la Escuela Militar de Suboficiales trató de incursionar en el uso de las tecnologías de la información y desde las humanidades digitales para la enseñanza y la investigación. Obviamente, pues, esos datos estadísticos nos arrojaron que el 2020 fue un año en el que se utilizó muchísimo las herramientas digitales en comparación a otros, en el que nosotros los docentes y personal que hacemos parte de la institución muy poco participábamos en estos procesos de aprendizaje por mediaciones tecnológicas. Pero pues hoy en día ya pues nos abrimos a este espacio, ya nosotros conocemos el proceso, obviamente nos adaptamos como seres humanos que somos a esta nueva realidad. Y asimismo, pues hoy en día nuestro currículo desde la parte educativa, desde la enseñanza de la investigación que se imparte en la institución, podemos decir que hay una cultura de la investigación muy ligada a lo que son las humanidades digitales para la enseñanza, los procesos pedagógicos, para la enseñanza y la transmisión de conocimiento. Hoy en día, pues nosotros como docentes también tuvimos que actualizarnos, capacitarnos, formarnos, y también generar en los alumnos ese interés y esa motivación para poderse seguir formando en estos tiempos de pandemia. De igual manera, pues este proceso de experiencia y de investigación fue un recopilatorio y nos permitió a nosotros analizar algunas falencias, debilidades, fortalezas que pueda tener la institución a nivel de investigación, a nivel formativo, y pues que obviamente también esa generación de ese proceso de aprendizaje y esa generación de conocimiento no solamente impactó a los alumnos y al docente, sino que también llegó a toda la comunidad educativa, directivos, administrativos, porque pues hoy en día
como instituciones acá en Colombia, nosotros nos medimos mucho con la parte de investigación. Entonces tratamos de que no solo sean los alumnos y los docentes los que generen procesos de investigación, sino que esa investigación sea muy interinstitucional y que pues obviamente dentro de los objetivos que nosotros trazamos en los procesos pedagógicos está la formación de una cultura para la investigación, y hoy en día pues ya la podemos trabajar desde la mediación tecnológica y pues no limitándonos 100% a procesos presenciales. Y hoy en día pues estamos incursionando en el tema de las humanidades digitales y desde la parte social a buscar diferentes herramientas y estrategias para poder seguir avanzando en estos procesos de investigación a nivel militar. Esta había sido como mi presentación, no sé, ya para terminar, entonces se las agradezco por la atención prestada. Muchas gracias, Julián Enrique. Te agradecemos mucho este caso que nos presentas de transformación de los programas de investigación desde las TIC y las humanidades digitales. Muy interesante, gracias. Y bueno, ahora vamos a, bueno, aprovecho para recordarles que pueden hacer sus preguntas a través del Zoom, a través de nuestra transmisión en YouTube, en Facebook, etcétera. Al final de todas las ponencias recuperaremos todas las que se puedan y se las haremos a nuestros ponentes. Y ahora sí, pues me permito presentar a nuestros siguientes ponentes. Isabel Galina Rosell, del Instituto de Investigaciones Bibliográficas de la UNAM, Juan Gilberto León Mortagón, de la UAM Coajimalpa, Iván Vladimir Mesa Ruiz, del Instituto de Investigaciones de Matemáticas Aplicadas y Sistemas de la UNAM, y Ernesto Pranizaizó, de la Facultad de Filosofía y Letras, también de la UNAM, que el día de hoy nos van a hablar de su proyecto Revitalizando el Patrimonio Hemerográfico con Tecnologías Emergentes de Análisis del Lenguaje. Adelante, por favor. Muchas gracias, Jonathan. Les voy a compartir una presentación que hemos preparado para esta ocasión. Bueno, asumo que se está mirando ahora la presentación. Bueno, rápidamente les cuento. Nosotros iniciamos un proyecto de investigación que se llamaba Intercambios Oceánicos. Es un proyecto de investigación que reunió a universidades de 6 diferentes países y repositorios digitales de periódicos del siglo XIX de 8 países distintos en 6 idiomas. Y bueno, el centro del proyecto era fundamentalmente investigar el flujo de noticias a lo largo del siglo XIX, cómo se transmitían, porque justo la segunda mitad del siglo XIX ve la aparición del telégrafo, y entonces ocurre un fenómeno similar al que ahora vemos en los medios, porque esto no ha cambiado mucho, del reuso de información y de noticias, y la forma como esto, por supuesto, va dando lugar al intercambio de opiniones y a la formación de opiniones locales a partir de fenómenos globales. Cuando nosotros empezamos a hacer este proyecto, no teníamos, por supuesto, en mente desarrollar una herramienta que pudiera servir o que pudiera tener algún impacto en la gestión cultural. Pero a lo largo del desarrollo del proyecto nos dimos cuenta que esta herramienta de investigación podía tener justamente otra utilidad. Y es de esto justo de lo que les voy a platicar. El punto de partida fue, porque esto fue lo que hicimos en el proyecto, trabajar con la Hemeroteca Nacional Digital de México, que es un instrumento de investigación que se desarrolló entre el año 2000 y el año 2015, tiene más de 70 millones de imágenes de imágenes que representan cerca de 900 publicaciones diferentes, pero lo importante aquí para nosotros es que se trataba de un proyecto inconcluso. Principalmente, es un proyecto inconcluso por muchas razones. Hay muchos elementos que intervienen en su desarrollo que impiden que el proyecto se complete en su totalidad. Entonces, actualmente los módulos de búsqueda y recuperación de información están completos, pero los módulos de gestión de la hemeroteca
por ejemplo, para incorporar nuevas digitalizaciones y otros aspectos de la gestión de la hemeroteca quedaron incompletos. Esto, por supuesto, afecta varias cosas digamos, el estado actual de la hemeroteca funciona a partir de esa inconclusión o esa no conclusión del proyecto. De hecho, la hemeroteca se concibió básicamente como un sistema de búsqueda y de localización y de acceso a las imágenes digitalizadas. Pero lo que nos interesaba a nosotros, porque nosotros lo que íbamos a trabajar eran con los datos de la hemeroteca, estos datos no son accesibles al público general, a pesar de que forman parte del funcionamiento de la hemeroteca. Es decir, para poder buscar en la hemeroteca, lo que se hizo fue escanear las imágenes, pero además de esas imágenes extraer un archivo OCR, y este archivo OCR se mete dentro de un XML, y dentro de ese XML se colocan las palabras además con su geolocalización dentro de la página, y eso es lo que permite que a la hora que uno busca, uno pueda dirigirse a las imágenes donde aparecen esas palabras. Pero curiosamente, justamente estos archivos XML que contienen los OCRs de la hemeroteca no están disponibles para el público en general, y era justo el objeto de nuestra investigación, porque eso era lo que íbamos a hacer, trabajar con esos datos para desarrollar un grupo de herramientas que nos permitieran justamente seguir y rastrear el flujo de noticias a partir de manera automatizada. Ahora, les voy a platicar rápidamente cómo concebimos y cómo se produjeron estas herramientas. Y voy a empezar un poco, por supuesto, deteniéndome en qué es un dato. Hay una definición ahí de dato como producto del conjunto de acciones humanas, en donde intervienen montones de componentes, como son las instituciones, el mundo social, pero también cuestiones epistemológicas como la historia del repositorio, las políticas de digitalización, el archivo y, por supuesto, la organización de los metadatos. De manera que un dato es un constructo complejo que en nuestro caso iban a ser justamente los OCRs de la biblioteca y sus metadatos. Y lo que pueden ver en la siguiente pantalla es justamente el XML de una página de la hemeroteca con sus respectivos metadatos por un lado y por otro lado con las palabras geolocalizadas o en coordenadas dentro de la página. Este es el tipo de archivos con el que nosotros íbamos a trabajar. Quiero hacerles notar que, como si ustedes se fijan en la columna del lado derecho, las palabras aparecen, es decir, las palabras que conforman un parágrafo, un párrafo, están separadas y geolocalizadas de manera individual. Esto va a ser importante a la hora de concebir la herramienta, pero bueno, estos son los archivos con los que íbamos a trabajar. Para poder trabajar con ellos, nos pareció eficaz poder, evidentemente, partir de algunas otras experiencias conocidas que lo que hicieran fuera relacionar los datos con los contextos históricos en los que se encuentran. Lo que nosotros íbamos a hacer paralelamente a la creación de la herramienta era investigar casos de estudio en los que nosotros pudiéramos rastrear cómo las noticias se iban dispersando en el mundo, de manera que para nosotros era importante tener una visión de los datos en el contexto. Elegimos para trabajar en ella una aplicación que se llama Chico, desarrollada en Holanda, que facilita la visualización de conceptos a través del tiempo. Lo que hace fundamentalmente esta herramienta es partir de algo que se entiende como concepto, es decir, es una palabra específica a partir de la cual otras palabras tienen relación. Y entonces, por ejemplo, en un caso muy concreto que usamos mucho en nuestra investigación, la semilla Juárez guarda relación con las palabras como Miramón, fue, sigue, mando, degollado, comunicación, etcétera, que es un poco lo que vemos ejemplificado. Juárez aparece en prácticamente todas estas, y podemos ver cómo en algunos casos sí tiene relación y cómo con otras palabras no tiene relación. Esto es lo que hace Chico, identificar con qué palabras tiene relación una palabra dada.
De manera que usamos SICO, que a su vez utiliza una metodología que es la de embedding, son incrustaciones, que utiliza la técnica del word-to-vec, que básicamente lo que hace es una red neuronal que lo que permite es aprender a partir de una palabra en un texto. Y esto nos permite además una representación vectorial de esa palabra, que es un poco lo mismo, lo que acabamos de ver arriba, es decir, los vectores son las relaciones específicas que la palabra tiene con otras palabras. Sin embargo, la herramienta creada en Holanda fue creada para trabajar fundamentalmente en holandés y en inglés, de manera que traducirla al español, es decir, adaptarla al español y adaptarla además a la hemeroteca, tenía algunas, digamos, exigía afinar algunas cosas. Una de ellas es que, y por eso les ponía, aquí vuelve a aparecer el XML, las palabras, las frases en el texto que tenemos de la hemeroteca no tienen puntuación, de manera que no podemos construir oraciones. Y la forma en que se construyeron las oraciones fue de manera aleatoria. Una oración tendría una longitud, bueno, no una oración, pero un parágrafo tendría una longitud de 20 palabras. Estas oraciones de 20 palabras se seleccionan 10,000 palabras para un año y luego se juntan con las oraciones de años anteriores y años posteriores, de manera que al final lo que tenemos son 50,000 palabras, que es donde se van a construir los embedding, ¿no? Y a partir de ahí lo que hacemos es crear estos vectores en 5 años, contemplando entre 1850 y 1895, aunque nuestro proyecto estaba limitado hasta 1910, porque era la fecha en que todavía, a partir de la cual las publicaciones tienen copyright. Los embeddings llegan a tener una dimensión de hasta 300, el tamaño del vocabulario es de 100,000 y el texto total de las oraciones, como ya había dicho, son 50. Y todo ello derivó en una herramienta de visualización a partir justamente de los embeddings, cuyo ejemplo lo podemos ver ahora en la pantalla. Esto es el tipo de imágenes que producen los embeddings de esta herramienta. Y disculpen que Cosimo, mi perro, está un poco alterado en este momento. Además de esa visualización, hicimos otra visualización, que es esta que pueden ver ustedes aquí, que lo que hizo fue aplicar la similaridad de coseno, que es otra tecnología, para identificar cuáles eran las palabras más cercanas a estos conceptos semilla en cada año. Ahora, lo importante aquí era tratar de lograr que pudiéramos tener la secuencia. Desgraciadamente, cosas que pasan en las humanidades digitales es que a veces las herramientas no están disponibles. Me hubiera gustado poderles mostrar cómo lo hace dinámicamente, pero la idea es que uno puede escoger un concepto y recorrer los años con ese concepto, viendo cómo las palabras se van relacionando, dejando de relacionar con ellas. Aquí básicamente lo que se hizo fue utilizar los mismos embeddings de los 2 años anteriores, de los 2 siguientes. Se identifica la palabra que se quiere buscar, se cuantifica la relación y la relevancia de esa palabra con otras del año anterior, se extiende el conjunto de palabras, se agregan nuevos conceptos, y esto es lo que permite una visualización de este tipo. En el centro estaría la palabra semilla, que es la que estamos buscando, y en los puntos amarillos estarían los conceptos relacionados con estas. Esta es otra visualización que hicimos, que se deriva de la anterior, y es otra forma de visualizar los conceptos. Es decir, aquí lo que tenemos en realidad es a través de un efecto de acumulación, un concepto relacionado con las otras palabras a través del tiempo. Y entonces uno puede ver a partir de los colores cómo ciertas palabras se mantienen continuas, luego desaparecen y aparecen otras. Y entonces justo este cambio de colores muestra la continuidad o la desaparición de las palabras. Ahora, ¿cuál es nuestra intuición? Nuestra intuición es que estas herramientas que hicimos
justamente para investigar. Nuestra idea era poder encontrar qué cosas tenían que ver con cuáles otras. Encontramos que quizás eran herramientas muy dinámicas y muy entretenidas que podrían servir justamente para completar la hemeroteca. Es decir, podría servir para investigar, pero también podría servir para que la gente pudiera curiosear sobre cómo cambian las ideas con el tiempo, teniendo como base los datos de la hemeroteca. Es decir, cómo podemos conocer y además acercarnos y revitalizar una herramienta que es tomada como una herramienta de investigación para que otro tipo de público se acercara a ellas. Nosotros hicimos estas herramientas solo con fines de investigación y como modelos, porque, por supuesto, hay una cuestión de derechos, de uso de los datos de la hemeroteca y que son temas que aún no han sido plenamente discutidos de forma legal e incluidos, digamos, dentro de las políticas de uso de la hemeroteca, por lo que, digamos, los propusimos solo como un ejemplo de lo que se podía hacer. Pero lo que nosotros pensamos es justamente que el uso de este tipo de herramientas sobre buena parte de los datos de nuestro patrimonio puede servir para llevar y para atraer a más gente a conocer y a utilizar estas herramientas y a construirlas justo para enriquecer su propia cultura y conocer mejor nuestro patrimonio. Muchas gracias y en esta página de intercambiosoceánicos.iib.unam.mx podrán ver las herramientas y conocer un poco más del proyecto. Muchas gracias. Muchas gracias, Ernesto. Muy interesante, por supuesto, este proyecto de flujos de información a través de distintos países en el siglo XIX y principios del XX, y esta reflexión sobre las herramientas que además nos remite también un poco a lo que Ana Paula nos exponía. Te agradecemos mucho, Ernesto. Y ahora damos paso a nuestro último ponente, Guienisa Cabrera, de La Salle, Oaxaca, que nos hablará de la preservación del patrimonio cultural a través de los repositorios digitales, un reto para el gestor cultural. Por favor, adelante. Gracias, ya voy. Perdón, creo que tienes tu micrófono silenciado. ¿Listo? Listo, ¿Sí ahora se sí. puede ver mi pantalla? Sí, te vemos y te escuchamos. Ok, muchas gracias. Pues bueno, buenas tardes a todos, todas. Gracias por el espacio. Pues bueno, soy Guienisa Cabrera, soy egresada de la licenciatura en Gestión y Desarrollo de las Artes por parte de la Universidad La Salle en Oaxaca. Y el proyecto que les presento es básicamente una reflexión sobre los beneficios que recibiría el Taller de Artes Plásticas Rufino Tamayo por alojar su acervo. Y bueno, doy inicio con un breve esbozo del contexto. De acuerdo a algunos expertos, Oaxaca cuenta con una importante producción cultural que se manifiesta en las calles, en los museos y numerosas galerías que se localizan en el centro de la capital. A inicios del siglo XXI, Caso observó que existe una tradición del grabado en Oaxaca que abarca una amplia variedad de técnicas elaboradas con muy alta calidad. Por otro lado, en 2018, la historiadora de arte Débora Cablow declaró que podría ser considerada Oaxaca la Meca de las artes, una vez que las exposiciones Maestros Oaxaqueños del Arte Gráfico Contemporáneo de Oaxaca se celebrarán ese mismo año con motivo de los 30 años de la fundación del Instituto de Artes Gráficas de Oaxaca. Abraham Nahón, por su parte, ha enfocado por años su trabajo de investigación en el paisaje y contexto cultural de Oaxaca.
Con ello se ha enfatizado la transformación que ha tenido la producción artístico-cultural en Oaxaca a raíz del acontecimiento sociopolítico suscitado en la capital en 2006, lo que ayudó a que Oaxaca fuera valorada por su producción de bienes culturales y artísticos no solo a nivel local, sino también a nivel nacional e internacional. Y bueno, las aportaciones anteriores hacen alusión al panorama artístico de Oaxaca, ¿no? Obras de pintores, grabadores y escultores conforman un complejo acervo cultural que se aloja en estudios, en escuelas, talleres y galerías de arte, que dados los avances tecnológicos en el contexto cultural, valdría la pena estudiar con un aparato crítico que las haga formar parte de un espacio digital que a su vez se encuentra a disposición de la comunidad. En lo que respecta a los espacios dedicados a la formación de artistas, son numerosos y pues me limitaría a mencionar tan solo algunos. De primer momento pues está el Yago, el Instituto de Artes Gráficas de Oaxaca, fundado por el maestro pintor Francisco Toledo. Luego se encuentra la Escuela de Artes, de Bellas Artes de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, dirigido y acompañado muchos años por el maestro Shinsaburo Takeda. Luego se encuentra la Asamblea de Artistas Revolucionarios de Oaxaca, ASARO, que es uno de los colectivos que se originan con este acontecimiento del 2006. Cabe mencionar que de este colectivo empiezan a salir otros. Algunos artistas se independizan y algunos otros empiezan a crear otros colectivos, y esto es como para darnos una idea de cuántos espacios existen en Oaxaca destinados a la creación de obra gráfica. Por otro lado se encuentra el Centro de las Artes de San Agustín, el Taller de Gráfica La Máquina, el Taller de Artes Plásticas Rufino Tamayo, entre otros. Y bueno, respetando el valor de cada uno de estos recintos artísticos, habría que partir de un punto específico y de una necesidad ya identificada de uno de estos espacios de estudio y producción, por lo que el presente trabajo de investigación reflexiona sobre estos beneficios o los beneficios que aportaría un repositorio digital que aloje el acervo del Taller de Artes Plásticas de Rufino Tamayo y sobre los retos que supone para el gestor cultural el uso de las tecnologías para la conservación y divulgación del patrimonio cultural. La creación de este repositorio digital podría significar como un momento decisivo en la integración del Estado de Oaxaca a un sistema de estándares internacionales de catalogación que permita realizar búsquedas especializadas. En este sentido, sería significativo que existiera un soporte, un servidor que funcionara también como agregador y que no solo alojara el acervo del Taller de Artes Plásticas Rufino Tamayo, sino también las otras colecciones y los otros acervos que están afiliados o están subsidiados por la Secretaría de Cultura de aquí en Oaxaca. Entonces, bueno, con esto doy paso a presentar al Taller de Artes Plásticas Rufino Tamayo. El taller se encuentra localizado actualmente en la zona norte de la ciudad. Fue fundado en 1974 por un grupo de artistas procedentes de la Escuela de Bellas Artes. Este grupo fue liderado por Roberto Doniz. Se independizaron. La intención de salirse o de abrir este espacio era independizarse de la institución y buscar nuevas formas de aprendizaje, de manera que los estudiantes pudieran adquirir un método de aprendizaje a través de la exploración y la experimentación, sin que estuvieran tan limitados al sistema de la academia, ¿no? Entonces, cabe mencionar que los chicos que formaban parte de este espacio pues eran chicos procedentes de comunidades lejanas, con bajos recursos y de pronto pues con pocas posibilidades de acercarse o de contar con la formación plástica artística, ¿no? Entonces, en este sentido, el taller pues ha tenido un valor muy significativo justamente en la formación de artistas, ¿no? Y de aquí han salido muchos artistas que son muy emblemáticos y muy reconocidos y están muy bien posicionados en el contexto cultural oaxaqueño. Y bueno, sobre el acervo del taller, puedo mencionar que pude identificar en la primera visita, a partir de este trabajo de investigación, que realicé con fecha el 6 de abril de 2020, que se conforma por piezas de los años 90 a la actualidad con autoría de estudiantes y artistas que formaron parte
de los diferentes programas como pintura, gráfica y escultura. En la obra gráfica hay gilografía, hay litografía y hay hueco grabado. Hay algunas pinturas al óleo y al acrílico sobre lienzo y muy pocas esculturas. Las obras fueron donadas al taller precisamente con la intención de que esto diera valor, identidad y historia al taller. Entonces, asimismo, se recibió apoyo por parte de muchos artistas ya consolidados. Hubo muchísimo apoyo por parte del maestro Rufino Tamayo, quien también, asimismo, vieron algunos otros que llegaban al taller, hacían coediciones, y estas ediciones de estos tirajes lo que hacía o posibilitaba que hubiera recursos para el espacio, ¿no? Y para los estudiantes. Se creaban vínculos también para dar a conocer el trabajo de los chicos. En Oaxaca en ese momento no contaba con otros espacios de exhibición, entonces se creaban vínculos con la Ciudad de México, que era como el vínculo más inmediato, ¿no? Se iban a la Ciudad de México a buscar espacios de exhibición. Bueno, su último cambio de ubicación fue en 2016, requiriendo de grandes esfuerzos para transportar todo el mobiliario con el que cuentan. Libreros, prensas de grabado, caballetes, libros y piedras litográficas. Asimismo, tuvieron que mover con especial cuidado el acervo de aproximadamente 2,000 obras. Esto es un aproximado, ¿no? Es un estimado. A esto se suma el desconocimiento del estado actual de conservación en el cual se encuentran las obras. Algunas están enmarcadas con madera dañada, otras intentan conservarlas en gavetas, por lo que sería necesario hacer una revisión de las piezas para aplicar un modelo de conservación. Y es importante agregar que si bien el acervo requiere de protocolos o de medidas de conservación y de cuidado, no es un acervo que se encuentra en estado de abandono, es un acervo que si bien no cuenta con las herramientas o con los materiales adecuados de conservación o para la conservación de la obra, sí se procura, ¿no? De manera que se hace constantemente una vigilancia, una revisión y una limpieza de los materiales para que se procure mantener las obras en el mejor estado posible. Y bueno, además que el hecho de que el acervo se encuentre dentro de la misma institución también funciona o le da un valor de recurso didáctico, ¿no? El hecho de que el acervo se encuentra ahí, los maestros pueden destinar una obra o una carpeta de obras ya seleccionadas para mostrárselas a los alumnos. Entonces es un recurso didáctico bastante útil que pues de alguna manera también se encuentra un tanto expuesto, ¿no? En cuanto a la manipulación de las piezas. Cabe mencionar que existe un primer catálogo de acervo que pertenece al Museo de los Pintores Oaxaqueños, gracias a un acuerdo creado a través del pintor Juan Alcázar, quien fuera director del taller de 1993 a 2004. Cuando se abre el MUPO, el maestro Juan Alcázar incluye el acervo en un programa de conservación dirigido a la colección del museo. Este proceso, este movimiento se llevó a cabo bajo la supervisión del Instituto Oaxaqueño de las Culturas. Sin embargo, esta catalogación llega hasta inicios de los 90 aproximadamente, por lo que desde hace algunos años el taller está desarrollando otra base de datos de forma interna para inventariar inventariar la obra que ellos tienen en su poder. En el archivo del taller se encuentran otros modelos de... Ay, perdón, estoy cambiando la diapositiva. En el archivo del taller se encuentran otros modelos de base de datos que responden a diseños propuestos por la Secretaría de las Culturas y Artes de Oaxaca, que con cada cambio administrativo generan diseños nuevos, ¿no? No hay como una continuidad en los diseños o en los proyectos propuestos. Entonces, esto de pronto impide que los proyectos lleguen a ser consolidados, ¿no? Por el hecho de que no hay una continuidad o una continuación a los proyectos, a las administraciones anteriores. Y bueno, en cuanto ya el uso de los repositorios digitales, creo que ya es un tema como muy conocido, muy mencionado. Una vez entrando a los usos del repositorio digital, se trastocan los retos a los que se enfrenta el gestor cultural para su desarrollo y aplicación. La creación de un repositorio digital en este caso contribuiría a la conservación y divulgación del patrimonio cultural oaxaqueño, ¿no? Hablando de manera específica,
De esta manera, las obras se encontrarán a disposición del público interesado en su consulta sin que estén expuestas a agentes que contribuyan al deterioro físico. Para abordar los retos del gestor cultural ante el uso de las tecnologías, hago como primer punto una revisión de literatura mediante un estado de arte para después enfocarme en el estudio de caso único del taller de artes plásticas Rufino Tamayo, el cual he estado revisando a través de entrevistas semiestructuradas y pláticas informales con personal administrativo del taller que colabora actualmente o que en el pasado tuvieron algún puesto de dirección dentro de la institución. Una vez identificada la necesidad, se reconoce también el desafío del gestor de contar con una alfabetización tecnológica, integrando conceptos que lo dirijan a un planteamiento metodológico de creación. Entonces, con esto doy paso ya a presentar brevemente los resultados de la literatura revisada. Sirven como referencia de un proceso de catalogación mediante la implementación de repositorios digitales que funcionan como aplicaciones institucionales con un objetivo de conservación y divulgación del patrimonio cultural de primer momento. Por tanto, fue necesario revisar el contexto. Primero, el contexto de desarrollo, los enfoques en que se basaron, la metodología aplicada en cada caso y los hallazgos obtenidos en cada aplicación. Los casos revisados plantean la importancia de la elaboración de una base de datos para el desarrollo de un trabajo de catalogación de carácter electrónico, la creación de políticas de uso y mantenimiento para la preservación del repositorio digital y los recursos que funcionan como áreas de consulta dentro de instituciones universitarias. En cuanto, bueno, aquí son 3 de los proyectos que estuve revisando. Y en cuanto a lo que el gestor cultural debe saber, aquí el gestor cultural que integra la tecnología para poner solución a problemáticas actuales debe permitirse entender que el mundo de las máquinas, su lenguaje y su uso consisten en herramientas que facilitan la divulgación del mundo del arte. Se puede decir que identificar la necesidad del taller de contar con un espacio de consulta digital que se encuentra abierto al público trae a colación el tema de la transformación digital. Como estrategia que advierte la importancia de incorporar tecnologías digitales a nivel empresarial como soluciones a servicios o productos ofrecidos al público, lo cual no quiere decir que una empresa o una institución deba abastecerse de la más alta tecnología sin antes contar con el recurso humano que cuente con las habilidades tecnológicas, ¿no? Nelson Dubosc declaró en línea con lo anterior que de nada sirve tener los datos si no hay personas que puedan interpretarlos y tomar decisiones. Es entonces donde el gestor cultural no solo debe saber de políticas culturales, de lecturas de obras de arte como evidencia histórica o de conceptos relacionados al patrimonio cultural, sino también de vocabularios que permiten el asiento de la información, como lo son la realización de un registro, un inventario y una catalogación. Debe saber distinguir la naturaleza de los objetos entre aquellos que son creados con soportes tradicionales o procesos mediante un soporte digital. Asimismo, debe conocer sobre estándares internacionales que favorezcan la búsqueda especializada y que a su vez den estructura a los sistemas de registro e inventarios, sin olvidar que el lenguaje, la comprensión y la lógica en el contexto de la programación es algo que requiere de ser aprendido a través de procesos que faciliten la codificación. En este sentido, la inclusión de la tecnología en la gestión cultural crea puentes y apuesta por una cultura de la información. Y bueno, ya entrando a las conclusiones, en respuesta a la necesidad de gestión del patrimonio cultural, los museos e instituciones culturales se han orillado a conocer de los nuevos modelos de catalogación, difusión y divulgación que se ajustan a estándares internacionales. En gran medida, el ser humano se ha visto en la necesidad de involucrarse cada vez más con la tecnología y los medios digitales, especialmente cuando se trata de dar solución a una problemática cultural identificada. Por ello, dichas instituciones se posicionan actualmente en un contexto de redefinición organizativa donde las estrategias digitales forman parte de las prácticas de los profesionales de la cultura, así como de la oferta de mediación de las instituciones culturales.
En este sentido, el papel del gestor cultural se vuelve trascendental una vez que participa en la formulación de criterios de catalogación, creando líneas de discursos artísticos estudiados de acuerdo a la temporalidad, contexto sociopolítico o la ubicación geográfica. Sobra decir que el gestor cultural se debe adentrar a un conocimiento multidisciplinario también, dado que no solo son necesarios los conocimientos en historia del arte, sino también en tecnologías informáticas que promuevan estas habilidades de programación y semántica digital para el desarrollo de un repositorio digital. De igual manera, es preciso identificar que el vínculo que existe entre la gestión cultural y la tecnología no solo se basa en el uso de medios digitales como herramienta de difusión, sino también implica el reto de reconocer que las máquinas requieren de un lenguaje determinado para poder interpretar la información y que también hay muchos lenguajes, ¿no? Y el gestor cultural debe estar capacitado para que en un determinado caso de colaboración sepa identificar cuáles son las características con las que debe contar el repositorio digital, ¿no? Entonces, habría que valorar también que las políticas educativas puedan incluir programas que permitan un mayor alcance a las nuevas tecnologías. Y sería eso. Muchas gracias, Guille. Te agradecemos este estudio de la construcción del repositorio digital del taller de Rufino Tamayo. Y bueno, ahora tenemos ya algunas preguntas. Todavía tenemos tiempo por si quieren seguir enviándolas de nuevo a través del Zoom, a través de Facebook o YouTube. Nuestra primera pregunta es para Julián Enrique y te preguntan: ¿cuál ha sido el impacto de este formato formativo en la comunidad que atiende el Ejército en Colombia ante las problemáticas que enfrenta el país? Julián, ¿nos escuchas? ¿Estás por ahí? Bueno, a ver si ahorita nos puede responder. Mientras tanto, entonces doy paso a la siguiente pregunta, que es para Ernesto. Y te preguntan: ¿cuáles son las mayores dificultades que ha enfrentado la Hemeroteca Nacional Digital de México para que vaya mejorando la calidad de sus servicios para el campo de la investigación y divulgación académica? Esto con referencia para conocer si se está interviniendo constantemente de manera económica en la mejora de sus servicios. Pues la verdad es que es muy, la situación de la hemeroteca en general y de la Hemeroteca Nacional Digital de México en particular es muy compleja porque, por supuesto, depende, a ver, es que es compleja porque es nacional, pero depende y está a cargo de la Universidad, Nacional Autónoma de México, lo cual lo que hace es generar sobre todo además particularmente en este sexenio, ha generado una serie desde siempre, ¿no? Una serie de tensiones de dónde proviene el presupuesto, cuánto presupuesto se destina a ello. Entonces, en el caso de la Hemeroteca Digital de México, el problema fundamental es que hubo dinero durante estos primeros 15 años del milenio y después, digamos, se acabó el entusiasmo por la digitalización. Esa es la verdad. Es decir, desde 2015 a la fecha, ya no hay grandes proyectos de digitalización. Lo que hay son grandes proyectos de reutilización de lo que ya está digitalizado en la UNAM y en el país. Es decir, se han ido creando repositorios que lo que hacen es cosechar lo que existe, etc. Y esto dejó un poco a la hemeroteca digital en una suerte como de estado latente, nada más. Este año, después de muchas décadas, de una década de hecho, la Hemeroteca Digital Nacional de México empezó a incorporar nuevos acervos digitalizados. Era algo que no había ocurrido y eso es una muy buena noticia. Sin embargo, no existe en la actualidad un proyecto para, digamos, completar e impulsar y darle mucho más vigor a esta herramienta muy importante. Insisto, tiene que ver con un problema de diseño institucional, un problema de presupuesto,
un problema también, digamos, de falta de entusiasmo por las herramientas digitales. En fin, es bien complejo lo que pasa ahí. Muchas gracias. Gracias, Ernesto. La siguiente pregunta es para ti, Guille. Te preguntan, ¿cuál es el esquema de financiación para crear el repositorio digital y de qué manera se está considerando la participación de los creadores culturales? Para hablar de financiación propiamente del acervo, bueno, es un proyecto que de primer momento estoy desarrollando como un proyecto de titulación. Entonces, ahorita de primer momento hay posibilidades de contar con el apoyo del Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM en la Ciudad de México, de manera que el repositorio pudiera alojarse en el servidor del Instituto de Investigaciones Estéticas. Hasta este momento, la Secretaría de Cultura, bueno, también se encuentra el Archivo General del Estado de Oaxaca, que ha tenido intenciones de crear, de estandarizar estas colecciones o estos acervos que forman parte de la Secretaría de Cultura, pero se ha quedado un poco hasta eso, ¿no? Como en intenciones, justamente por el tema de los cambios de administración. Entonces, pues creo que a final de cuentas es importante también empezar con estos proyectos, ¿no? Que de manera que se vayan, como que se vayan definiendo ya algunos puntos de vista hacia dónde dirigir, porque pues hay algunas otras instituciones que son un tanto más privadas, que sí cuentan con su servidor y que sí cuentan con repositorios digitales y que alojan sus propios acervos, pero pues es eso, ¿no? Como son dependencias, son instituciones privadas que pues de pronto a lo mejor sí se podrían crear colaboraciones, pero pues de alguna manera también pudiéramos enfrentarnos también como a una problemática, ¿no? Muchas gracias, Guille. Bueno, no sé, insisto, no sé si Julián sigue por acá. Sí, manifiéstate, por favor. Pero mientras tanto, tengo otra pregunta para Ernesto y te preguntan, ¿cuáles son los personajes más destacables de los cuales la hemeroteca posee información? Híjole, imagínate básicamente que tiene información sobre todos. Porque lo que está en la Hemeroteca Nacional y lo que está en la Hemeroteca Digital Nacional de México son los periódicos desde principios del siglo XIX, algunos incluso un poco antes, hasta hoy en día. El problema es que de manera remota solo se puede consultar el acervo hasta 1920 y dentro del espacio de la biblioteca, del espacio físico de la biblioteca, es decir, ahorita no, se puede consultar la totalidad de la colección. Y entonces nosotros, por lo que trabajamos, nos enfocamos, por ejemplo, en Maximiliano, Carlota y Juárez, y entonces, bueno, hay abundante información de ellos dos, pero hay abundante información de Porfirio Díaz, hay abundante información de todo. De veras ese instrumento tiene un valor que es increíble, no lo explotemos más, porque tiene información sobre, además, no solo de los grandes personajes, tiene información sobre la vida cotidiana. O sea, es muy interesante recorrer los anuncios, lo que se vendía, el tipo de negocios que existían, qué restaurantes había, en fin, hay información. Es un mundo de información. Gracias. Claro, Ernesto, sí, resguarda básicamente toda nuestra historia por ahí de todos los ámbitos. Muchas gracias, Ernesto. Pues bueno, por ahora ya no tenemos más preguntas, así que con esto vamos a cerrar esta mesa de humanidades digitales del 5º coloquio de investigación de gestión cultural. Sirve que nos da tiempo de tomarnos un receso antes de que inicie la conferencia magistral que va a impartir Patricia Murrieta Flores del Digital Humanities Hub de Lancaster University. Entonces, sin más, les quiero agradecer a todos los que nos acompañaron por Zoom, por YouTube, por Facebook y, por supuesto, a nuestros panelistas que nos han dado mucho de qué pensar, de qué reflexionar y muchas pistas para seguir.
Muchas gracias y nos vemos en la conferencia magistral. Buena tarde. Gracias, hasta luego. Muchas gracias, hasta luego. Gracias, buenas tardes. Hasta luego. Muchas gracias por el apoyo, participaciones. Nada, Nacho. Saludos a todos. Sale, nos vemos ahorita en la conferencia magistral. Ya Saludos a guardaron. todos. Gracias, Clemen. Oye, Jonathan, ¿ya guardaron el chat? Ya lo Yo no guardé. Ah, ¿ya lo guardaste? Sí, Perfecto. voy a terminar grabación. Yo cerré grabación por si de respaldo.